Comenzaba la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando 4 aviones fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda para atentar contra edificios emblemáticos del poder de Estados Unidos. Con 2.996 muertes, el 11 de septiembre fue y es el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia, y sus consecuencias aún se sienten. El mayor ejemplo es la criticada reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y ocupación. Pero también se pueden sentir a un nivel más personal en generaciones enteras que recuerdan exactamente dónde estaban ese día y que su historia se fusionó con la propia historia. Eso es lo que pasó en aquellos 149 minutos de desconcierto, caos y sobre todo pánico. El vuelo 11 de American Airlines despega desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston rumbo a Los Ángeles con la capacidad máxima de tripulación, es decir, el piloto y copiloto más 9 aeromozos. Entre los 81 pasajeros viajaban 5 atacantes, uno de los cuales es el líder táctico de los atentados, el egipcio Mohamed Atta. El plan está en marcha. Sin embargo, la idea se había gestado 5 años antes, cuando Al-Qaeda, desde su sede en Afganistán, estaba en búsqueda de ideas para atacar Estados Unidos. El pakistaní Khalid Mohammed planteó la idea de formar pilotos para secuestrar aviones y usarlos como armas, estrellándolos contra edificios de importancia real y simbólica. Khalid le dio a Osama Bin Laden la idea de estrellar aviones comerciales contra edificios. La aprobación del plan llegó del mismísimo líder de Al-Qaeda, un multimillonario saudita que recién empezaba a aparecer en el radar de las agencias de inteligencia estadounidenses, pero que luego se convertiría en el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. En otra terminal del mismo aeropuerto de Boston, el vuelo 175 de United Airlines despega también rumbo a Los Ángeles, con 9 tripulantes y 56 pasajeros. 5 de ellos son secuestrados. Al mismo tiempo, en el vuelo de American Airlines 11, los secuestradores consiguen entrar a la cabina y tomar el control del primer avión. El golpe comienza con 2 auxiliares de vuelo apuñalados probablemente por los atacantes que viajan en primera clase. A continuación, Atta, el único de los 5 entrenado para pilotar un avión, avanza desde ejecutiva escoltado por otro secuestrador, mientras el quinto apuñala a un pasajero. La víctima es Daniel Lewin, quien había servido 4 años en el ejército israelí y estaba sentado justo detrás de Atta. Se cree que muere al intentar frenar el secuestro, sin saber que detrás suyo tiene a otro atacante. Tal como sucederá en otros vuelos, el resto de la tripulación y los pasajeros son obligados a desplazarse al final del avión. En este caso, usan un gas irritante y amenazan con una bomba que se cree nunca existió. Desde ahí, la auxiliar del vuelo, Betty Young, hace una llamada al centro de reservas de American Airlines, alertando sobre el posible secuestro del American Airlines 11. Es el turno del vuelo 77 de American Airlines, que despega del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles en Washington, D.C., con 6 tripulantes, 58 pasajeros, incluyendo a 5 atacantes. El destino también es Los Ángeles. Esto no es casualidad. Los 4 vuelos secuestrados tienen previsto viajar de costa a costa y por ende van con los ataques cargados con hasta 43,000 litros de combustible. En manos de los secuestradores, los aviones se convertirán en misiles pilotados. Atta intenta comunicarse con los pasajeros, pero por error da la noticia del secuestro al Centro de Control Aéreo de Boston, revelando además que no tomaron uno, sino varios aviones. El controlador aéreo no entiende bien y mientras intenta averiguar qué está pasando, llega un segundo mensaje de Atta que no deja lugar a dudas
El American Airlines 11 acaba de ser secuestrado. A esta altura, los atacantes ya han apagado el transpondedor del avión, un dispositivo que ayuda al control aéreo a identificar a cada aeronave y saber su rumbo, velocidad y altitud. Ubicarlo entonces pasa a ser un problema. La noticia de la toma del vuelo empieza a ascender en la cadena de mando de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la agencia gubernamental encargada de regular la asociación civil. Sin embargo, pasan más de media hora antes de que la Administración Federal de Aviación y las aerolíneas comprendan el verdadero significado de este. Tenemos algunos aviones, pronunciado por ATA. Por eso, los vuelos en todo el país siguen cumpliendo con sus rutinas, sin recibir advertencia alguna. Entre ellos está el cuarto y último avión que fue secuestrado ese día. El vuelo 93 de United Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, rumbo a San Francisco. Debe salir a las 8 de la mañana, pero se atrasa por la cantidad de tráfico que suele haber en las mañanas. Este cambio, aparentemente trivial, termina siendo determinante en el fracaso de los atacantes. El vuelo parte con 7 miembros de la tripulación y 37 pasajeros, entre los cuales hay 4 secuestradores, no 5, como en los otros 3 aviones. Mientras el United Airlines 93 levanta vuelo, ocurre la toma del segundo avión, el United Airlines 175. A media hora de haber sido secuestrado, y no solo está despejado de nubes, sino también de aviones. Los controladores aéreos creen que el vuelo se dirige al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y están pidiendo al resto de los pilotos que se muevan del camino. Pese a los riesgos, el auxiliar de vuelo, Madeleine, lleva unos 15 minutos informando cada hecho a American Airlines desde un teléfono en la cola del avión. Entonces, el American Airlines 11 empieza a descender, pero no donde se espera. Algo está mal, estamos en un rápido descenso, vamos erráticamente, dice. Entonces su interlocutor le pregunta si le puede mirar por la ventana y descifrar dónde están. Madeleine lo hace y describe que serán sus instantes finales. Estamos volando bajo, estamos volando muy, muy bajo, estamos volando demasiado bajo, Dios mío, estamos demasiado abajo. La llamada se corta. El American Airlines 11 se estrella contra la Torre Norte, una de las torres gemelas del World Trade Center. Esos rascacielos de 110 pisos que llevan 3 décadas protagonizando el paisaje neoyorquino. El desconcierto es absoluto. Constance Lavetti está en el piso 99 de la Torre Sur, trabajando cuando ve venir al primer avión. Me quedé congelada, no me moví, no podía moverme. Me quedé de pie junto a la ventana, así lo cuenta. Su voz es una de las tantas de sobrevivientes y familiares de víctimas que forman parte del Memorial y Museo del 11 de septiembre, ubicado en el propio World Trade Center. Podía verlo acercándose cada vez más, podía ver el American Airlines en la cola, podía ver la cabina del piloto, podía ver dentro de la cabina las ventanas polarizadas de la cabina. Así estaba de cerca. El impacto contra la Torre Norte suena como un rugido, dice Lavetti. Por un momento, solo por este momento, estaba casi suspirando de alivio, hasta que me di cuenta que todas esas personas acababan de morir. Al estrellarse, un avión atraviesa los pisos 93 al 99, matando a cientos. Se cree que deja también inaccesibles todas las escaleras desde el piso 92 hacia arriba. Es decir, que otros cientos de personas quedan vivas, pero atrapadas. El choque también hace que el combustible del avión genere una bola de fuego que destruye al menos un grupo de ascensores y hace estallar pisos inferiores, incluyendo el vestíbulo del West Street en el nivel B4, 4 pisos bajo tierra. En algunos lugares, las temperaturas alcanzan los 1000 grados Celsius y un humo negro y espeso envuelve los pisos superiores no solo de la Torre Norte, sino también de la Torre Sur. Allí,
La megafonía da la orden de no evacuar, pero el jefe de la Betty en Arm Corporation, Ron Faicio, les indica a todos que abandonen el edificio de inmediato, usando las escaleras. Esa decisión salvará decenas de personas. El presidente de Estados Unidos, George Bush, está por entrar a un salón de clase de la escuela primaria Emma Booker, en Sarasota, Florida, cuando le informan que un pequeño avión de 2 motores ha chocado contra una de las torres gemelas. Bush es notificado de que aún no hay más información disponible y decide seguir con su plan de leerle a los niños. Si bien, a esa altura, la FAA lleva más de 20 minutos al tanto del secuestro del primer avión. No hay registros de que otra agencia en Washington lo sepa. Tampoco la Casa Blanca está al tanto. Allí se encuentra el vicepresidente Dick Cheney, quien se entera por la televisión y reacciona quizás como millones de personas a lo largo del mundo. ¿Cómo diablos pudo chocar contra el World Trade Center?, pregunta. En ese momento, aproximados los atacantes toman el control del tercer avión, el American Airlines 77. A 10 minutos del choque, en los pisos más altos de la Torre Norte, quedan pocos lugares donde refugiarse del calor, el fuego y el humo, y las primeras personas empiezan a caer desde más de 300 metros de altura o a saltar. La tragedia adquiere una nueva dimensión de pánico. Es tal el caos en el Centro de Control Aéreo de la FAA en Nueva York que el segundo avión, el United Airlines 175, logra surcar el cielo de la ciudad sin inconvenientes, a pesar de que nunca ha apagado su transpondedor y está lejos de su ruta. Tenemos varios problemas en desarrollo aquí. Están creciendo mucho. Necesitamos trabajar con los militares. Estamos metidos en algo más. Hay otro avión aquí que no puede estar en un problema similar. Eso es lo que decía el gerente del Centro de Control de la FAA en Nueva York. Para cuando la información de un posible nuevo secuestro llega al comando central de la FAA, ya es muy tarde para actuar. El United Airlines 175 se estrella contra la torre sur del World Trade Center, atravesando desde el piso 77 al 85. Han pasado tan solo 17 minutos desde el primer impacto en la torre norte, y lo que ya era mayor, la operación de rescate en la historia de Nueva York, pasa a ser 2 veces más grande. La Betty todavía está bajando las escaleras cuando el avión choca contra su torre. Creo que llegué al piso 72, piso 75, cuando sentimos y escuchamos un ruido fuerte. Fue como si alguien me tomara el edificio, lo sacudiera y volviera a poner en su lugar. La Betty continúa el descenso junto a su jefe y otros colegas, creyendo que la torre norte se había derrumbado contra su edificio. Sin embargo, millones ven en vivo a un segundo avión golpeando la segunda torre. La idea inicial de un accidente pierde sentido. A diferencia de lo que sucedió con el primer avión, el United Airlines 175 se inclina antes del choque, dejando intactas partes enteras del edificio. En los propios pisos donde impactó, una de las escaleras también permanece accesible, al menos desde el piso 91 hacia abajo, pero el descenso no es fácil. El fuego, el humo, la oscuridad y el olor a combustible hacen la huida cada vez más difícil. Y hay un problema más, el 911. El desconcierto desborda al servicio de emergencia telefónica, que una y otra vez aconseja a las personas en ambas torres que permanezcan donde están y esperen a ser asistidos sin importar si se encuentran arriba o debajo de las zonas de impacto, o si pueden evacuar por su cuenta. Aunque los números difieren, los sobrevivientes de la Torre Sur que logran descender desde la zona de impacto o más arriba no superan las 2 docenas. Bush está sentado frente a los pequeños de 7 años cuando el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Carr, le susurra al oído la noticia del segundo ataque contra las Torres Gemelas. Un segundo avión golpeó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. El presidente se queda ahí sentado,
asintiendo levemente con la cabeza y apretando los labios. No quería hacer nada de dramático. No quería levantarme de la silla y asustar a un salón lleno de niños. Entonces, esperé. Así lo explicó en el documental de la BBC del 11 de septiembre, Así se vivió en la Casa Blanca. En su opinión, durante una crisis es muy importante establecer un tono y no entrar en pánico. Poco después del segundo impacto contra las Torres Gemelas, American Airlines y United Airlines toman la decisión de no permitir que otros vuelos suyos despeguen en todo el país. Ballinger, un controlador aéreo de United con más de 40 años de experiencia, decide dar un paso más y enviar un mensaje lo más conciso posible, advirtiendo de la situación a cada uno de los vuelos que están bajo su radar ese día. El United Airlines 93 es uno de ellos y está a minutos de convertirse en el avión secuestrado. El cuarto avión secuestrado. Cuidado con cualquier intrusión en la cabina. 2 aviones chocaron en el World Trade Center. El piloto del United Airlines 93, Jason Dahl, responde: Ed, confirma el último mensaje, por favor. Pero la ratificación no llega a tiempo. Años después, Ballinger seguía con el remordimiento de que quizás su mensaje fue tan conciso que no resultó lo suficientemente claro. ¡Mayday!, grita el capitán o copiloto del United Airlines 93 en medio de los sonidos de forcejeo. Desde el centro de control de Cleveland, Ohio, reciben la señal de alerta, pero no hay nada que puedan hacer. Los atacantes se apoderan del avión. La toma de la cabina del United Airlines 93 empieza 46 minutos después del despegue y no a la media hora como los otros 3 aviones. Esta demora, más los 42 minutos de retraso de salida, serán decisivos para el desenlace del vuelo. Liderados por el libanés Sirat Jarrah, los atacantes repiten la táctica de usar una supuesta bomba como amenaza, asegurar que están regresando al aeropuerto y llevar a los pasajeros al fondo del avión. Señoras y señores, les habla el capitán. Por favor, siéntense y permanezcan sentados. Tenemos una bomba a bordo. Así que siéntese. Ya en la cola del avión, se hacen al menos 37 llamadas desde los teléfonos del avión y celulares particulares. Varios explican que los secuestradores no están preocupados de verlos hablar. Sin embargo, es así como los pasajeros se enteran del ataque en las Torres Gemelas y del destino que les depara si no actúan. En el Departamento de Justicia en Washington, D.C., ya saben que hay un tercer avión secuestrado. La noticia la había recibido el procurador general, Theodore Olson, directamente de su esposa Barbara Olson, quien está a bordo del American Airlines 77. Ted, ¿qué puedo hacer?, le había preguntado ella antes de que la llamada se cortara. La FAA, en cambio, lleva media hora buscando el avión, pero como el transpondedor está apagado, no logran ubicarlo. Recién ahora deciden informar a los militares. Estamos buscando. También perdimos el American 77, dicen desde el centro de la FAA en Washington al Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Una vez más, los militares se están enterando tarde, demasiado tarde. Ese día, el mayor margen de tiempo que tuvieron entre la notificación del secuestro y el impacto fue con el primer avión apenas 9 minutos. En simultáneo, desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, informan al servicio secreto de que una aeronave no identificada se dirige hacia la Casa Blanca. El vicepresidente es evacuado a un búnker. Pero entonces el avión da un giro de 330 grados. Ya no se dirige a la Casa Blanca ni tampoco al Capitolio. Va hacia el Pentágono, que está a solo 8 kilómetros de distancia. Y lo hace a máxima potencia, a 800 kilómetros por hora. El American Airlines 77 choca contra la pared oeste del Pentágono
generando una bola de fuego que se eleva 60 metros por encima del techo. Las 64 personas que van a bordo del avión mueren. Así también 125 que se encontraban en la sede del Departamento de Defensa. Otro centenar queda gravemente herida. En las coberturas en vivo de los atentados, el ataque del Pentágono se ve opacado por la espectacularidad y dimensión de la tragedia aún en desarrollo en Nueva York. Bush no lo vive así. Fue en ese momento que me di cuenta que estábamos en guerra. Así lo cuenta en el documental de la BBC. Y agrega, el primer avión fue un accidente. El segundo fue un ataque y el tercero una declaración de guerra. Tras conocerse la noticia del atentado en el Pentágono, el centro de comando de la FAA da una orden sin precedentes. Todas las aeronaves comerciales y generales deben aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. En total, unas 4.500 bajan a tierra en todo Estados Unidos. El único vuelo secuestrado que queda en el aire, el United Airlines 93, apaga su transpondedor. A esta altura, los tripulantes y pasajeros del United Airlines 93 saben que, si no actúan, su destino es la muerte. Una de las tantas advertencias que les llega desde tierra es la de Alice Hoagland, quien deja 2 mensajes de voz a su hijo, Mark Bigland. Mark, aparentemente son terroristas y están empeñados a estrellar el avión. Así que si puedes, intenta tomar el control del avión, le aconseja en uno de los mensajes que termina con las palabras, te quiero, buena suerte. Según una de las llamadas a tierra, entre todos votan qué hacer y lo que deciden es rebelarse contra los secuestradores e intentar recuperar el control. Todos están corriendo para la primera clase. Tengo que cortar. Adiós. Así interrumpió la llamada. A las 9:58 se colapsa la torre sur. En un nuevo golpe de horror, la torre sur se colapsa sobre sí misma. En un nuevo golpe de temor, la torre sur colapsa sobre sí misma en apenas 11 segundos. El derrumbe mata a todos aquellos en el edificio y a otros que están en la calle y en el Hotel Marriott, ubicado dentro del complejo del World Trade Center. La Betty es una de las personas que consiguen escapar de la torre y de la nube gigante de polvo y escombros que se desata tras el colapso. A la mañana siguiente, se entera que Facio, su jefe, aquel que iba apenas detrás suyo y que animó a todos en la oficina a abandonar la torre, jamás llegó a la casa. Hace 6 minutos que los pasajeros del United Airlines 93 intentan entrar en la cabina de vuelo para arrebatar el control a los secuestradores. En la caja negra quedan registrados los gritos, los ruidos del forcejeo de la puerta, que se suman al sonido de platos y vidrios rompiéndose cada vez que Jarrad, el secuestrador que pilota, hace movimientos bruscos con el avión para intentar detener la revuelta de los pasajeros. ¿Ya está? ¿Lo terminamos?, pregunta Jarrad al ver que sus esfuerzos son inútiles. Alguno de los otros secuestradores responde, no, todavía no. Cuando vengan todos, los terminaremos. Aún están a 20 minutos del vuelo de Washington, D.C., el destino final de su ataque. Pero los secuestradores ya se han dado cuenta que como mucho tienen segundos. Jarrad vuelve a preguntar, ¿ya está? ¿Lo bajamos? Esta vez, la respuesta es diferente. Sí, deja todo y destrúyelo. Seguido de un frenético, destrúyelo, destrúyelo. El United Airlines 93 empieza a bajar. Se escucha a los secuestradores exclamar, Alá es lo más grande, mientras los pasajeros siguen con su contraataque. El avión se estrella en un campo de Pensilvania. Nadie sobrevive. En la Casa Blanca pasarán varios minutos sin saber si el avión fue o no derribado por los militares, pues estos contaban con la orden de abatirlo para evitar de que llegara a su objetivo, fuese la residencia presidencial o el Capitolio. Resulta ser que los pasajeros a bordo fueron capaces de moverse con su mayor rapidez y efectividad de lo que nosotros pudimos. Fueron enormemente valientes y salvaron cientos de vidas. Así decía Dick Cheney, expresidente de los Estados
Unidos. Ya han pasado 102 minutos desde el impacto del American Airlines 11 en la Torre Norte. El golpe con el que todo empezó. Aunque resiste casi el doble de tiempo que su gemela, el destino es igual. En cuestión de 9 segundos, el edificio colapsa sobre sí mismo. Bill Spade, del Departamento de Bomberos de Nueva York, está a unos pocos metros de la Torre Norte. Recuerdo ser arrojado unos 40 pies, 12 metros, contra una pared y empezar a quedar enterrado. Así lo cuenta en su testimonio en el Museo del 11 de septiembre. Emocionado, cuenta que en su mente llega a despedirse de su esposa y sus 2 hijos, y que cuando finalmente consigue sacarse los escombros de encima, demora 1 hora en encontrar una salida entre tanta devastación. Más tarde se entera que el único sobreviviente de los 12 bomberos de su dotación y que su tío murió a bordo del United Airlines 93. El colapso de la Torre Norte mata a todos los que aún están allí, con la excepción de 12 bomberos, un policía y 3 civiles que se encuentran en la escalera B de la Torre Norte, la cual pasa a ser recordada como la escalera de los sobrevivientes. Los ataques del 11 de septiembre fueron eventos de una desproporción incomparable. Dice el reporte de la Comisión del 11 de septiembre, un informe sobre los ataques, creado por legisladores estadounidenses de ambos partidos y publicado a mediados de 2004. Con 2.977 personas muertas, sin contar a los 19 atacantes, fue la mayor pérdida de vidas en el suelo estadounidense provocada por un ataque del extranjero. 2.996 personas murieron en los ataques del 11 de septiembre. También es la mayor pérdida del personal de rescate en un evento en la historia del país. Por ejemplo, solo en Nueva York, 343 de las víctimas mortales fueron bomberos. Además, en los ataques y durante los meses de limpieza y reconstrucción, unas 400,000 personas fueron expuestas a toxinas, lesiones y daños emocionales que provocaron enfermedades crónicas e incluso la muerte de miles de ellas, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Un caso famoso es el de Marcy Borders, la Dust Lady, que protagonizó una de las fotos más icónicas de ese día, quien sufrió depresión y adicciones tras los atentados y murió en 2015 a los 42 años de un cáncer de estómago que, según ella, fue consecuencia del polvo que ingirió ese día. No obstante, todo podría haber sido aún peor. Se calcula que a las 8:46 de aquel 11 de septiembre había entre 16.400 y 18.800 personas en el complejo World Trade Center. Además, el United Airlines 93 nunca llegó a su destino en Washington, D.C., lo que potencialmente evitó otros cientos de muertes. Pero el 11 de septiembre fue inédito, también en lo táctico. De acuerdo con el reporte de la Comisión del 11 de septiembre, nadie en el sector aéreo comercial del país se había enfrentado a múltiples secuestros. No se había llevado a cabo un plan así en ningún lugar del mundo en más de 30 años, y nunca en Estados Unidos. Las agencias de seguridad, por su parte, tuvieron dificultades para improvisar una defensa nacional contra el desafío sin precedentes que nunca antes habían enfrentado y que nunca se habían entrenado para enfrentar. El enemigo, asegura el informe, resultó ser una organización sofisticada, paciente, disciplinada y letal, con base en uno de los países más pobres, remotos y menos industrializados del mundo. Se refiere al grupo de Al-Qaeda, que entonces era liderado por Bin Laden y tenía sede en Afganistán, país gobernado por el Talibán. No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los amparan, dijo ese mismo 11 de septiembre Bush en un mensaje emitido desde la Casa Blanca. Las acciones de Bush tras los atentados derivaron de la guerra de Afganistán y luego en Irak, y de manera más amplia en la llamada
guerra contra el terrorismo. El conflicto de Afganistán terminó siendo el más largo en el que Estados Unidos haya participado y al cual puso fin el pasado 31 de agosto con la retirada definitiva de sus tropas. Tras 20 años de insurgencia, el Talibán recuperó el control total del país, desatando una crisis humanitaria. Ahora queda por ver cómo será el nuevo gobierno y si cumplirán su compromiso de no permitir que Afganistán vuelva de nuevo a ser un santuario de Al Qaeda.